Hola, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a esta webinar de hoy, 8 de junio, con título Reconstrucción desde la construcción creativa. Mi nombre es Victoria Miguel y soy la directora de Beta Formación. Beta Formación es un centro de formación que está ubicado en Torrent, Valencia, y que pertenece a CECAP. CECAP es una organización de centros de formación que estamos a nivel provincial, a nivel comunitario y a nivel nacional. Y estamos integrados en la Confederación Empresarial, también a nivel nacional, la COE, y también en la provincial y en la comunitaria de Valencia, que es CEP. Pertenecer a estas organizaciones nos da un aval de empresas de calidad, serias, profesionales. Somos conscientes de la importancia que tiene la formación en la sociedad, no solo hoy, sino siempre, y por ello estamos continuamente apoyando y comunicando con nuestros asociados para que estos puedan continuar teniendo una formación de calidad y que esta aportación que hacemos a la sociedad con nuestro granito de arena pueda servir para que seamos más competentes, más eficaces y más eficientes. No quiero robar mucho tiempo porque vamos a tener el lujo de poder escuchar a la ponente de hoy, que luego os la presentaré. Pero sí tengo que deciros unas pequeñas cosas. En la aplicación veréis que hay un vídeo que podemos detener si no queremos salir grabados, ¿vale? Porque la sesión va a ser grabada. Aquella persona que no quiera salir solo tiene que situarse con el ratón y detener la función de vídeo. La jornada va a ser 45 minutos más o menos, en la que la ponente nos irá desgranando su comentario y luego dejaremos unos 10-15 minutos para responder a las preguntas. Que me estaba comentando ya que le gustaría que fueran también al final, ir poniéndolas en el chat y al finalizar yo iré leyéndolas y haciendo un poquito una síntesis de todas ellas para que Luisa pueda responder. Bien, quiero presentaros a Luisa y quiero hacerlo muy bien. Primero, Luisa es una profesional que si habéis tenido la oportunidad de entrar en el LinkedIn lo habréis comprobado. Ella es licenciada en matemáticas, pero sobre todo durante estos últimos años de lo que está muy orgullosa y se siente muy feliz es porque está diplomada en coach de equipos por la Escuela Europea de Coach, certificada por la International Coach Federation, ICF. Luisa, que es una experta en el tema de coach, me comenta que no hay tantos profesionales que puedan decir que están acreditados por esta institución. Así que tenemos el placer de contar con una de las pocas que pueden haber en España. Esto es muy breve a nivel académico, ¿no? de formación, pero ¿y la experiencia de Luisa Bravo a nivel profesional? Solo comentaros que ella, nada más terminar su formación académica, su carrera, montó un centro de formación, Erasmus, y lo estuvo dirigiendo durante 20 años. A mí me encanta cuando dice muchas veces que ella cuando abrió los ojos dijo, yo autónoma, o sea, lo tiene clarísimo, es una mujer emprendedora en todos los frentes. Otra cosa que está en su haber y que también creo que se siente muy orgullosa y es para sentirse, es que es socia fundadora de la Asociación de Empresarias y Profesionales de Valencia, EVAP. Es un orgullo porque empezó ella y un par de amigas hace 15 o 16 años y hoy la organización cuenta con más de 300 asociadas. Este es uno de sus retos. Luego reconocimientos tiene muchos, pero yo voy a constatar uno que me une mucho a ella, que es que fue mujer, también recogió el premio de reconocimiento a la trayectoria profesional por EVAP. Y eso para las mujeres que somos de EVAP es una gran satisfacción y orgullo. ¿Qué más cosas? Deciros que Luisa, nada más inicié en esta andadura de la junta directiva, le pedí su apoyo y empezó conmigo siendo la vicepresidenta de CECAP Valencia. Y durante unos pocos años me ayudó, pero me ayudó bastante. Fue poco el tiempo, pero mucho el contenido. Cada vez que le he dicho a Luisa, tenemos algo de CECAP, inmediatamente ha buscado un hueco. De hecho, ya vino a nuestro primer congreso en Sátiva y hizo la jornada de clausura del evento, del congreso, de una forma fantástica.
Y aparte de todo esto, ¿qué es Luisa? Pues Luisa es una persona con una humanidad enorme, valga la redundancia otra vez, porque os presento a gente que no solo profesionalmente son muy válidas, sino que a nivel humano son igual o más. Y tengo también el placer de estar colaborando con ella en proyectos que sirven a otras mujeres que están en situación de vulnerabilidad. Podría estar hablando de Luisa horas y horas, pero no quiero robaros el placer de escucharla. Así que le voy a ya dar la palabra, Luisa, con todo mi cariño y con todo vamos, mi reconocimiento, te cedo la palabra. Gracias, Victoria. Bueno, yo me dices que me tengo que ceñir a 45 minutos, que es lo primero que quiero deciros. Ojalá sea capaz, ¿vale? De todas maneras, lo que sí que voy a procurar es que tengáis por lo menos unos minutos al final, porque la presentación, pues ya veréis que quiero contaros tantas cosas que quizá me he excedido. Yo también darle las gracias a Victoria, que ya veis que nos tenemos muchísimo cariño mutuo, por haberme invitado a participar en esta ronda de webinars que está organizando CECAP a nivel nacional, pero en particular yo le debo la invitación a Beta, que haya sido el centro que me ha invitado a participar. También quiero dar las gracias a Coco Pérez, que no sé si estará conectada, pero es mi compañera y es la que además ha elegido esta fotografía que os he puesto para empezar mi taller, mi charla. Y muchas de las que vais a ver también me ha ayudado ella. Bien, el título, Reconstrucción desde la destrucción creativa. No este es el título. ¿Y este título de dónde viene y a dónde va? Este es el título, no sé si, ya sabéis que igual se nos va, me hacéis alguna señal, Victoria, si ves que se va, para que yo pare y retome, ¿vale? No sé Te si oímos bien, en algún aunque la momento imagen se perderemos te ha la quedado un conexión, ya poco sabéis congelada, lo que pero te pasa ahora. oímos bien. Vale, muy bien. Muy bien. Bueno, pues este título viene, como he dicho en LinkedIn cuando he anunciado que iba a dar esta webinar, de mis reflexiones en la pandemia. Yo la pandemia, no sé vosotros, pero yo he tenido inquietud y tenía muchas necesidad de leer y tenía mucha necesidad de comprender qué nos estaba pasando y sobre todo tenía inquietud de saber si antes ya habíamos pasado por algo parecido a esto. Y de ahí ha surgido este título, porque voy a ir compartiendo todo lo que yo he ido leyendo y descubriendo en estos meses. Lo primero que quiero compartiros es este gráfico para que veáis que no es la primera vez que nos enfrentamos a esto. Yo no sé si lo podéis ver bien, pero estos son todas las enfermedades infecciosas que hemos padecido la humanidad en esta era. De hecho, la primera que podéis ver ahí, que es la peste antonina, que se llama, es del siglo II, estaba en el Imperio Romano, estamos con el Imperio Romano, y causó 5 millones de muertos y hubo momentos en que habían 2.000 muertos al día. Eso ya en el siglo II. Y luego, como veis en el gráfico, hemos pasado por muchísimas enfermedades infecciosas. En concreto, si veis la de mayor tamaño, que es la verde que veis ahí, esa es la famosa gripe española, que yo no sé si os habéis buscado o habéis leído, pero ya os digo que no es que fuera la gripe española. Fue una gripe que viene de Estados Unidos, salta a Francia y de Francia entra en España. Pero ningún medio de comunicación en Europa se hizo eco de esta enfermedad, no publicaron nada porque estaban sumidos en la Primera Guerra Mundial. Entonces, estratégicamente no podían hablar de esto. Como España no participó en la Primera Guerra Mundial, España sí dio las noticias y habló acerca de esta gran pandemia, que, fijaros, llegó a tener una mortalidad de casi 50 millones de personas. Y que no solo afectaba a la gente mayor, afectaba a mayores, jóvenes, gente sana, a niños. Esto fue absolutamente devastador, ¿vale? Y bueno, y luego hemos seguido teniendo. De hecho, las últimas han sido como cada 100 años o incluso menos. De hecho, el VIH sigue siendo una enfermedad contagiosa, una enfermedad que mata,
ya llevamos casi 35 millones de personas muertas con VIH y sigue estando entre nosotros. Luego, la primera reflexión de mis lecturas es que ante esto ya nos hemos enfrentado más veces. Con lo cual, cierta tranquilidad, porque de todas ellas hemos salido. Bien. Siguiente reflexión de mis lecturas y de lo que escuchaba en la televisión, lo que leía en los periódicos. Esto es algo por lo que la economía nunca ha pasado, esto nos ha... Es un poquito cierto, porque ese nivel de generalización que hemos tenido tan rápido, es decir, es algo que ha afectado a todo el mundo, es verdad que ha sido un poco inesperado. Pero vámonos a cosas inesperadas. Mirar, más inesperada que fue las bombas atómicas que cayeron sobre Japón, no creo que haya nada más inesperado. Japón se enfrentó a una situación que ahí sí que sí, nunca dos bombas nucleares. Bien, este país no solo tuvo una crisis sanitaria, pensar la de miles de personas que murieron, sino que tuvo una crisis económica sin precedentes. No solo porque les habían caído las bombas, sino porque habían perdido en la Segunda Guerra Mundial. Una guerra mundial ya es muy cara para un país, pero perderla es todavía más. Y no solo era una crisis a nivel de salud, y no solo fue una crisis sin precedentes a nivel económico, sino que fue una crisis social. Japón ha sido de los pocos países que nunca había sido invadido. Y después de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que ceder parte de su poder, gran parte, a los americanos, a Australia y a otros países que tuvieron el poder sobre Japón. Es decir, nos encontramos aquí ante un ejemplo. A mí Japón me ha servido en estos meses, en inspirarme en ellos, porque decir, peor que lo tuvieron ellos, no lo estamos teniendo nosotros. Pero os quiero decir una cosa muy importante de Japón también. Japón en menos de 10 años duplicó su desarrollo económico después de esta catástrofe. ¿Y qué tienen los japoneses? Porque yo cuando los he mirado decir, bueno, ¿y este país qué hizo para reponerse? Porque claro, nosotros con el COVID-19, yo creo que tenemos allí esa ansiedad de, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mirad, os voy a decir los japoneses lo que hicieron. Los japoneses son un pueblo ahorrador. Bueno, importante, ¿eh? Tuvieron una política de ahorro, continuaron con una política de ahorro. ¿Qué tuvieron también los japoneses? Los japoneses son tremendamente trabajadores. Trabajaron muy duro, trabajaron fuerte. ¿Y qué fue también una variable que hoy en día se estudia y se sabe que ayudó a Japón a salir de ese agujero donde se había metido? La formación. Y por eso también he elegido este ejemplo para esta webinar con vosotros. Muchos de los que estéis conectados sois empresas de formación. Pues que sepáis que se salió de esta grandísima crisis gracias a la inversión enorme que se hizo en formación. Y es claramente una de las variables que ayudó a sacar a Japón del agujero donde estaba. Y por último, y aquí es donde también voy a hablar mucho en el rato que voy a estar con vosotros, la siguiente variable que salvó y consiguió que Japón pasara a ser la primera potencia mundial económica, llegó a ser Japón la primera potencia mundial, fue la innovación. Japón apostó por la innovación. Copió de Estados Unidos. Eso fue una de las ventajas de tener a los americanos dentro, que les pudo copiar. Copiaron mucho del tipo de innovación que tenía Estados Unidos, en concreto se inspiraron mucho en el modelo de fabricación de Ford, pero la innovación claramente fue la otra gran variable
que ayudó a Japón a convertirse en lo que hoy en día es Japón. ¿Y por qué os hablo de Japón? También. Pues hablo de Japón y de su innovación, porque yo, no lo ha dicho Victoria, porque yo no lo suelo decir, pero yo hace más de 20 años realicé mis estudios de doctorado en económicas en la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid, y allí en esos estudios, que ha sido una de las cosas que también en estos meses de pandemia he recuperado mis apuntes, tenía mucha inquietud también por volverlos a ver y por volverlos a leer, y me he encontrado con Joseph Schumpeter. Schumpeter es un grandísimo economista, que no sé si conoceréis alguno de vosotras o de vosotros, pero no suele ser muy conocido porque nació en 1883, el mismo año que nació Keynes. Keynes seguramente sí que os sonará, porque Keynes fue el economista que en la crisis de los años 29, la Gran Depresión americana, sus teorías económicas fueron las que ayudaron a salir de esa gran crisis. Con lo cual, podemos decir que Keynes, como economista, triunfó en su época, sus teorías triunfaron. Él es al que le debemos esas soluciones que se siguen aplicando de esas crisis tan profundas, los países podían salir ayudados por el dinero público, es decir, que los gobiernos inyectaran liquidez en los sistemas. Vale, entonces por ahí, bueno, Keynes, su obra es muy extensa, hay muy pocos economistas, como dice una persona que conozco mucho, que de verdad hayan investigado y profundizado sobre Keynes, pero lo que quiero decir es que la sombra de Keynes, que fue muy grande, tapó a Schumpeter, pero Schumpeter fue un grandísimo economista, que nació en la República Checa, que pertenecía al Imperio Austrohúngaro, pero que en la Segunda Guerra Mundial tuvo que huir a Estados Unidos y lo acogió rápidamente Harvard. Y ahí es donde fue un docente y un investigador. Y tenemos una obra maravillosa de Schumpeter, y en uno de sus libros más importantes, que es Capitalismo, Socialismo y Democracia, habla del concepto que quiero explicaros, que es la destrucción creativa. Él habla de la destrucción creativa y de la innovación como uno de los motores para inyectar y hacer crecer el desarrollo económico. Ahí tenemos una de sus frases. La destrucción creativa es el proceso de transformación que acompaña a la innovación. La innovación es la introducción de una nueva función de producción. Es decir, él dice que en la economía ya sabéis que es cíclica, y esto es así, la economía es cíclica, sube y baja. Esto ya es algo que en economía está absolutamente reconocido. Pero lo que dice Schumpeter, a diferencia de otros economistas, es que esa subida es a la que queremos ir nosotros. Nosotros ahora, en la pandemia que estamos padeciendo, la sensación que tenemos es que la economía se ha congelado, la economía se ha bajado y no solo eso, la economía va a decrecer. Bien, pues Schumpeter en sus modelos económicos lo que nos dice es que para levantar esa economía va a haber una destrucción. Él no dice que la destrucción sea mala, sino todo lo contrario. Hay momentos de destrucción, pero tienen que ser momentos de destrucción creativa que levantan los empresarios innovadores. Él, su figura, él alaba y él asigna esa innovación a la figura del empresario innovador. Ese empresario que apuesta por la innovación en sus negocios y en sus empresas. Entonces voy a compartir con vosotros los 5 casos de los que Schumpeter habla de cómo podemos innovar en nuestras empresas, que es lo que yo un poco quiero trasladaros hoy. Soltemos el qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, hagamos, pero lo que os quiero transmitir es que innovemos, porque se sabe que la innovación es la que levanta esos ciclos económicos. Schumpeter habla de 5 casos de la innovación. Vamos a ir viendo los 5 casos. Primer caso que él dice que él reconoce como un método de innovación. El primero es el que llama aplicando nuevos métodos de producción o comercialización de bienes existentes. Y yo a ellos hago ya una pregunta. ¿Vosotros podríais innovar, vosotros,
empresas de formación u otras empresas. No sé, seguramente se han unido a la webinar otras empresas que yo sé que tenían interés. Y la pregunta es, ¿vosotros en este momento, en esta situación de ahora, podríais innovar con respecto a la forma en que producís o en la forma en que comercialicéis vuestros bienes? Vamos a ver un ejemplo. Mirad, he elegido Monapark. ¿Qué es Monapark? Pues mirad, Monapark es una inmobiliaria que nació en el año 2008. 2008, recordad, plena crisis inmobiliaria, plena crisis subprime a nivel también internacional. Estaban cerrando todas las inmobiliarias a cientos y a miles. Y esta empresa nace en el 2008. Innova. ¿En qué innova? En su forma de comercializar sus productos, sus servicios en este caso. Monapark sale al mercado diciendo que es la inmobiliaria que ofrece casas con encanto, viviendas con encanto, pisos con encanto. Actualmente tiene más de 5 sedes por toda España, o sea que no solo nació en el año de más crisis a nivel inmobiliario, sino que ha crecido hasta el día de hoy. O sea que, primera pregunta para vosotros, ¿podríais comercializar innovando vuestros servicios? Vamos a ver otros tipos de innovación de las que nos habla Schumpeter. El segundo caso de innovación que él habla es la conquista de una nueva fuente de materias primas. Y aquí mi pregunta es, ¿cuál es vuestra materia prima? Las empresas de formación, ¿cuál es vuestra materia prima? ¿Es el conocimiento? ¿Vuestra materia prima es el conocimiento? ¿Vuestra materia prima son los profesores? ¿Vuestra materia prima son las aulas, son los centros? ¿Cuál es vuestra materia prima? ¿Podríais conquistar nuevas fuentes de materia prima? Sería mi pregunta en este momento, dadas las circunstancias. Mirad el ejemplo que os he elegido. Closca. Closca es una empresa que es muy puntera en cascos. Ellos se dedican a hacer cascos, fundamentalmente cascos de bicicleta, cascos para motos, es una marca muy buena. Pues deciros que hace ya más pues casi desde que empezó el COVID, se han lanzado a producir mascarillas, pero no máscaras cualquiera. Son de las mejores mascarillas que tenemos en este momento. La materia prima han tenido que cambiar su materia prima por una materia prima nueva. Estas mascarillas valen 20 euros y están agotadas. Tienes que apuntarte a la espera para que te la manden. Han cambiado la materia prima y han cambiado también el producto. ¿Vale? Ahora, en plena crisis de la pandemia, en este momento han reaccionado ya han innovado y son innovadores en el tipo de mascarilla que están haciendo. Vamos a ver otros tipos de innovación que nos dice Schumpeter. Schumpeter dice que también podemos innovar en ese momento de destrucción, que es destrucción creativa, creando nuevos monopolios o destruyendo monopolios ya existentes. ¿Tenéis monopolios en vuestros sectores? ¿Podríais crear nuevos monopolios uniéndoos entre vosotros? ¿O podríais destruir alguno que esté en este momento? Mirad el ejemplo. Aquí ya me he ido fuera de España. Netflix. Yo no sé si lo sabéis, pero Netflix, el origen de Netflix era una empresa de alquiler de películas de vídeo. ¿Os acordáis cuando íbamos a las tiendas a alquilar? Bueno, pues en Estados Unidos Netflix innova no abriendo tiendas, sino que a los clientes les decía que podían pedir sus películas a través de correos electrónicos y ellos llevaban directamente la película a la vivienda. O sea, no tenías que ir a ningún sitio, ellos por correo te la enviaban. Y dieron el salto, innovaron también, ofreciendo a esos clientes la posibilidad de comprar esas películas y teniendo grandes descuentos después en los alquileres. Ellos apostaron por la innovación tecnológica,
Cuando os digo que los clientes pedían sus películas por correo electrónico, es un momento en que no todos los hogares tienen ordenador, no todas las personas tienen acceso al correo electrónico, pero ellos apuestan por ese método, por esa apuesta tecnológica. ¿De acuerdo? De hecho, en aquel momento el monopolio era otra empresa, que se llama Blockbuster, que era un monopolio absoluto. Ellos, Netflix, se acercó, eran 2 socios, si no recuerdo mal, o sea, era una empresa pequeña, ellos empezaron siendo una empresa muy pequeña. Ellos se acercaron a Blockbuster, que era el monopolio por excelencia en el sector, y les ofrecieron unirse. Pero Blockbuster les dijo que no, estaban muy cómodos en su zona de confort. Eran un monopolio, les iba todo muy bien, rechazaron la propuesta de poderse unir. Y bueno, ya sabéis que esta empresa ya no existe, ha cerrado, y es Netflix la que se ha hecho absolutamente con el monopolio. Y no solo eso, ha seguido innovando con nuevos servicios y ha seguido creciendo. Vamos a otro modelo de innovación que nos propone Schumpeter para que levantemos el vuelo, para que volvamos a remontar el crecimiento económico de nuestras empresas. La otra posibilidad que nos dice Schumpeter es que apostemos innovación en la apertura de nuevos mercados. Mirad el ejemplo. El ejemplo es valenciano. Una empresa valenciana, me imagino que muchos la conoceréis, los que sois de aquí de Valencia, Bombas Ideal. Bombas Ideal, que ya va por la 4ª generación, empresa familiar, que se dedica a la fabricación de bombas hidráulicas. A ellos les iba muy bien, hasta que en los años 70, crisis del petróleo, una crisis también mundial muy importante, y ellos ven el peligro de tener que cerrar por la crisis tan grande en la que nos veíamos. Bueno, pues ellos se lanzaron a nuevos mercados. En los años 70, como me decía su director general, Luisa, que una empresa industrial valenciana exporte en el año 2020 nos parece muy fácil, pero que una empresa valenciana industrial familiar exporte en los años 70, te puedo decir que fue pura innovación. Ellos abrieron camino en los países latinoamericanos, en Cuba y en otros países. Y ese salto de innovar, abriendo la exportación, es lo que hizo que hoy Bombas Ideal sigue siendo una empresa importante, reconocida en su sector. Y vamos al quinto y último propuesta, la última propuesta que nos da Schumpeter para ser innovadores en estos momentos de destrucción. Y él habla de la quinta, es la introducción de nuevos bienes de consumo. ¿Qué nuevos bienes en vuestras empresas podríais incorporar en este momento, dadas estas circunstancias? Mirad el ejemplo que os he buscado. Empresa nacional de nuevo, BH. BH, lo tengo que leer porque se me olvida el nombre, pero son las siglas de Beistegui Hermanos. Beistegui Hermanos es la famosa BH. Yo, los que sois de mi generación, yo soy del 68, yo aprendí a montar en bicicleta en una BH roja. O sea, todos teníamos una BH. Lo que yo no sabía es que BH, a principios del siglo XX, era una empresa de armas. BH era una empresa de armas. Y vendía armas, pistolas. Y tras la Primera Guerra Mundial y tras la Guerra Civil, el negocio fue a pique. Ya no podían. Ese producto no tenía demanda. Abrieron con nuevos productos. La bicicleta. La bicicleta. Fue el momento de destrucción. Fijaros, una guerra mundial y una guerra civil. Más destrucción también que eso. Vale que la pandemia nos destruye, pero ¿y las guerras que hemos padecido en el pasado? Eso destruye absolutamente. Bueno, pues esta empresa se enfrentó a esas 2 destrucciones y innovó con el producto. Yo tengo gente que sabe manejar el hierro, que sabe manejar el cambió de producto. Y ahí está, el nombre no lo cambió.
Es el mismo nombre. Lo fundaron 3 hermanos, por eso la H es de hermanos, ¿de acuerdo? Hoy en día, si los buscáis, BH, veréis que han hecho fusiones con otras empresas francesas, pero sigue siendo una empresa española y sigue dedicándose y es una de las principales empresas de ciclismo, ¿de acuerdo? De fabricación de bicicletas. Bien, pues esto es lo que nos dice Schumpeter en sus teorías económicas, que la economía es cíclica, que la economía siempre pasa por esos baches de destrucción, de bajada, pero él lo que nos dice es que en esos momentos de bajada, en esos momentos en que se destruyen muchas cosas, el empresario innovador es el que remonta y hace que la economía vaya hacia arriba. Y eso es lo que necesitamos en este momento. Que vosotros, que vosotras, los empresarios y las empresarias, innovéis, transmitáis entusiasmo. Hemos podido muchas veces lo hemos visto, por esto hemos pasado más veces. Y posiblemente, y yo creo que es una oportunidad. Y ahora os voy a decir quién me ha venido durante todas estas semanas que hemos estado en casa a la cabeza también. Estos son los 5 casos de la innovación que ya hemos visto. Deciros que en España, según la encuesta europea de 2016, está a punto de salir la del 2018, pero a nivel europeo se mide la innovación que tenemos en los países y deciros que España no llega al 6% de nuestras empresas de más de 10 trabajadores, solo un 6% de las empresas innova. Somos poco innovadores, tenemos poca cultura de innovación y fijaros si ahí tenemos posibilidades, ¿vale? Y como os decía, ¿quién me venía a la cabeza? Además de Schumpeter, ¿quién me venía a la cabeza en estas semanas de mis lecturas? Pues me venía Darwin. ¿Y por qué me venía Darwin después de Schumpeter? Porque ¿qué nos decía Darwin? Darwin nos decía que nos tenemos que adaptar, que las especies que sobreviven son las que se adaptan. Y no solo se adaptan, es que además son la mejor versión de cada una de las especies. Mirad, ahí os he dejado también una frase de Darwin. ¿Qué decía Darwin? La inteligencia está basada en lo eficientes que las especies se vuelven al hacer las cosas que necesitan para sobrevivir. Señores y señoras, estamos en un momento en que nos tenemos que adaptar. Nos tenemos que adaptar. Tenemos que innovar y adaptarnos. Y Darwin ya nos lo decía. Y nos decía que utilizando esa inteligencia, es como esa inteligencia natural, esa inteligencia de la especie, que la que aplicaba esa inteligencia es la que se adaptaba y sobrevivía. Bien, entonces os pregunto, si nos tenemos que adaptar y si tenemos, o yo sugiero después de todas las lecturas, he leído mucho, ha sido para mí el regalo de esta temporada y además en mi familia he tenido la suerte que nadie ha cogido la enfermedad y a mi alrededor mis seres queridos tampoco, con lo cual me he podido dedicar a trabajar, a hacer las cosas que tenía que hacer, pero sobre todo a leer. Y por eso he leído de economía, he leído de artículos, he leído. Y esto que os estoy contando es el resumen un poco de lo que he estado leyendo. Y entonces os digo, ¿cuál creéis que es el principal obstáculo que entonces tenemos? Los autónomos, los empresarios, las empresarias. ¿Cuál es el principal obstáculo con el que nos vamos a enfrentar para esta desescalada? Que estamos ya en esa desescalada y por lo tanto tenemos que volver a activar la economía. Tenemos que remontar. Y además os digo una cosa, el reto no va a ser remontar al punto donde estábamos, no. Aprovechemos esa caída
cojamos fuerza y subamos hacia arriba. Pero ¿con qué nos tenemos que enfrentar? ¿Os lo digo con qué nos tenemos que enfrentar? Con esto. Nuestros miedos. El miedo. El miedo a ser y es nuestro principal obstáculo. ¿Por qué? ¿Por qué el miedo? Mirad, el miedo es una emoción que solo nos permite actuar de 4 formas. Cuando sentimos miedo, atacamos. De ahí que también ahora en estas semanas veamos como reacciones muy violentas, muy extremas. Pueden venir de esos miedos que tenemos todos, ¿vale? O que podemos sentir en algún momento. Pero el miedo tiene otra acción que nos lleva, que es la huida. La huida, es decir, yo con esto no voy a poder. No, me puede. Esto es momento ya de bajar la persiana, irme, no puedo. Huir. El miedo. Cuando tenemos miedo salimos corriendo, ¿vale? El miedo también, otra de las cosas que nos lleva es a la parálisis. No sé qué es peor de todo. No puedo decidir. No, es que no sé qué tengo que hacer. No sé si me paraliza. El miedo me paraliza. Y la cuarta cosa a donde me lleva el miedo es a la sumisión. A decir, bueno, pues, si dicen que tengo que hacer esto, pues tendré que hacerlo. Pues si dicen, no. Seamos críticos con nosotros mismos y con lo que nos rodea, pero con el miedo no vamos a poder. Si dejamos que el miedo nos invada mentalmente, corporalmente, solo vamos a poder actuar de esas 4 formas. Atacando, huyendo, paralizándonos o quedándonos sí, igual lo que nos digan. ¿Vale? Eso es muy, muy peligroso en este momento. Mirad, y cuando hablo de miedo, bueno, no, yo miedo, pues lo que se dice miedo no tengo. Bueno, pues todo esto que veis en la pantalla, creo que lo veis todo, todos estos síntomas, si os sentís ansiosos, si os sentís angustiados, si os sentís con estrés, un exceso de hipocondria, con muchos temores, con vergüenzas. ¿Pero yo cómo voy a hacer esto ahora? Uy, ¿qué dirán? ¿Qué pensarán? Todo eso es miedo. El miedo tiene muchos primos y muchos hermanos. Y todos esos nos pueden estar rondando en este momento. ¿Vale? Y ojo, porque ese miedo es el que nos paraliza, nos hace huir, nos hace atacar o nos convierte en sumisos. ¿A qué tenéis miedo vosotros y vosotras en este momento? Escribid en vuestra libreta. Voy a mirar cómo vamos de tiempo, así luego lo comentamos. Bien, vamos bien. ¿A qué tenéis miedo? Ahí os pongo, ahí os muestro unos cuantos miedos, que pueden ser miedos que hayáis podido sentir en estos días y en este momento. A no ser capaz, a perder la salud, a que me contagien, al cambio. Tengo miedo al cambio que tengo que dar. Me tengo que adaptar, como Darwin, como me dice Darwin. A lo desconocido. Tengo miedo a lo desconocido. ¿A qué tenéis miedo? Responderos y escribir en vuestra hoja y luego lo comentamos si queréis. Mirad, lo que sí que es cierto es una cosa. Y es que esta situación, la que estamos viviendo, nos ha sacado a todas las personas, a todas, de nuestra zona de confort. A todas. Cuando salimos de las famosas zonas de confort, es verdad que podemos sentir que entramos en zona de pánico. Y es ahí donde nos estamos dejando vencer por la emoción del miedo. Entonces entro en pánico porque salgo de mi zona, me ahogo, me caigo, no.
No es mi medio, yo no me sé mover en otro medio diferente. Si yo tengo que innovar y tengo que hacer cosas, yo ahí no me sé mover. Pues mirad lo que os voy a decir. Cuando salimos de nuestras zonas de confort, no entramos en zonas de pánico. Es una oportunidad que nos regala la vida, siempre, siempre que salimos de zonas de confort. La vida nos está regalando el salir a una zona de aprendizaje. Mirad, el aprendizaje nunca se produce dentro de zonas de confort. Si yo todos los días hago lo mismo, me dedico a lo mismo, imparto las mismas clases, dirijo las mismas formaciones, ¿qué voy a aprender? Nada. Solo cuando salimos es cuando aprendemos. Mirad, uno de los artículos que he leído y me encantó, lo colgué en LinkedIn, pero seguro que lo encontráis. Es de José Miguel, el apellido no me voy a acordar, luego os lo diré cuando me acuerde, pero se llamaba El Gran Empujón. Luego si no, os lo paso. Él es el CEO, el fundador de S2. S2. S2 es una empresa valenciana de ciberseguridad, una de las mejores que tenemos a nivel nacional. Y él escribió un artículo estos días pasados que me pareció fantástico, que se llamaba El Gran Empujón. Porque esto que estamos viviendo nos ha dado todos un empujón. Yo la primera. Mirad, conectarme yo por Zoom para dar una webinar hace 5 meses, hubiera dicho, con lo bien que yo doy todas mis charlas y mis talleres de forma presencial, ¿qué tontería es esta? Además, yo no tengo Zoom ahora en el ordenador y tal, pues mirad, Zoom, Teams, me he dado de alta en redes sociales que yo me negaba a darme de alta en las redes sociales. A mí me han dado un gran empujón y me han sacado de mi zona de confort y he aprendido. Y hoy estoy encantada porque gracias a eso estoy aquí. Me daba vértigo. Las primeras sesiones que he tenido de formación online me daban mucho vértigo. Pero aquí estoy y he aprendido y estoy feliz. Y estoy trabajando con equipos, con personas, vía online como estáis haciendo vosotros. ¿Y cuánto hemos aprendido? ¿En qué poquito tiempo? Porque nos han sacado de nuestras zonas de confort. José Miguel Rosellón, José Miguel Rosellón, es el CEO de S2. Buscarlo, el artículo es buenísimo. Bien, ¿y por qué os he citado a Darwin? Aparte de porque nos tenemos que adaptar. Porque Darwin decía que los que se adaptan son también las especies inteligentes, los seres inteligentes. ¿De qué inteligencia estamos hablando? De la inteligencia emocional en este momento. En cómo tenemos que gestionar nuestro miedo. La inteligencia emocional es esa inteligencia que gestiona nuestras emociones. Ay, Luisa, qué tontería, pues si a mí las emociones... Mira, las emociones ya se saben desde que nos escribió el libro de inteligencia emocional Goleman. Las emociones son las que determinan nuestras decisiones, todas nuestras decisiones. Con lo cual, como no seas inteligente emocionalmente, vas a ser muy poquito inteligente para tomar tus decisiones. Y decisiones poco inteligentes llevan a resultados muy poquito inteligentes. Con lo cual, ojo con esas emociones, ojo con ese miedo. Y dentro de la inteligencia emocional, una de las habilidades que hay que desarrollar, bien desarrollada, es el autocontrol. En este caso, el autocontrol del miedo. Y como no nos podemos extender mucho más, que os quedéis con esta imagen que os he puesto ahí, la emoción está directamente relacionada con nuestros pensamientos. Victoria lo sabe porque ha estado conmigo en reuniones estas semanas y yo en las reuniones a las personas con las que estaba les decía, tener por favor mucha conciencia de qué os estáis diciendo, cuál es vuestro diálogo con vosotros mismos, con vosotras mismas. Los pensamientos, como veis ahí con la doble flecha, son los que activan nuestras emociones. Y yo os pido que escribáis en vuestra folio o en vuestra libreta, ¿cuál está siendo mi diálogo? ¿Qué me estoy diciendo en estos momentos de pandemia? Porque si te estás mandando mensajes de
esto va a ser catastrófico, esto no lo hemos vivido antes, esto. Por eso os he puesto la gráfica. Sí, lo hemos vivido ya muchas veces. Y hemos vivido cosas peores. Y hemos salido. Y no solo hemos salido fortalecidos, como hizo Japón. Con lo cual, ojo con vuestros pensamientos. Lo que pensáis, lo que sentís, se traducirá en vuestras palabras, en vuestra comunicación no verbal y sobre todo en vuestras acciones. Y ahora más que nunca necesitamos que vosotros y vosotras, los empresarios, los autónomos, seáis tremendamente inteligentes, porque lo necesitamos. Y ya vamos terminando. Otro de los aspectos de la inteligencia emocional que ahora tenéis que tener muy presente también es vuestra motivación. Es importantísimo que todos y cada uno de los días os motivéis. ¿Cómo os motiváis? Como os he dicho, con los diálogos internos. ¿Qué os decís? Otra forma de motivarse, pensar ya en el futuro. ¿Qué queréis de ese futuro? ¿Cómo os imagináis vuestras empresas dentro de un año? Dentro de año y medio. ¿Qué queréis haber conseguido? Visualizar el éxito de lo que vais a conseguir gracias a los cambios inteligentes que vais a hacer. Motivaros a vosotros mismos y motivar a vuestros equipos. Importantísimo. Ahora más que nunca el equipo es fundamental, siempre lo es, pero ahora es fundamental. Cuidar a vuestro equipo. Ahora tenéis que ser equipo de verdad. Invertir en vuestros equipos y motivarlos, motivaros entre vosotros. Porque se trata de soltar el miedo y que conectéis con vuestra confianza. Importantísimo en este momento, conectar con vuestras fortalezas, con lo que sabéis hacer bien, con lo que mejor sabéis hacer, conectar con vuestras fortalezas personales, con vuestras fortalezas profesionales. Haceros una lista, en qué somos buenos, en qué soy bueno, en qué soy buena. Mi empresa, cuáles son sus fortalezas. Porque os digo una cosa, volviendo a los japoneses cuidaron muchísimo la calidad de lo que hacían, la excelencia. De hecho, todo lo que ha venido luego de teoría de calidad ha venido de allí. Tenéis que ser impecables con vuestro trabajo, con lo que hagáis. Pero es una oportunidad de que ahora seáis conscientes lo importante que es esto y conectar con vuestra confianza. Para terminar os dejo, he empezado por Schumpeter, he pasado por Darwin y por Goleman y termino con Ford, con Henry Ford. Henry Ford, yo creo que para Goleman también, pero para Schumpeter habría sido el empresario innovador por excelencia. Ford fue innovador hasta la médula. ¿Y sabes lo que decía Ford? Decía, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Por lo tanto, ¿qué queréis creer vosotros? Estamos a mano. Estamos todos atravesando un máster de vida, todos. Aprovechémoslo. Tenemos mucho que aprender. Posiblemente necesitábamos todos aprender. Aquí voy a terminar. Os voy a preguntar también, porque me encantará si ahora tenemos unos minutos para el chat, ¿con qué os quedáis de la charla? ¿Qué os lleváis? Me encantará escucharlo. Muchas gracias y aquí me tenéis para lo que creáis que os puedo ser de ayuda para vosotros o para vuestros equipos. Y ahora ya tenemos unos minutillos, Victoria. Sí, claro, tenemos unos minutillos, pero yo creo que se han quedado todos como yo, ahí reflexionando y pensando, porque has dicho cosas tan importantes, Luisa, que no sé ni, por ejemplo, es verdad que yo había pensado en Japón,
pero no había pensado en esas 4 variables que tú has apuntado de Japón. Bueno, había pensado, sé que Japón es una potencia y que consiguió, pero no había enlazado esa reflexión que has hecho, que fue el gran perdedor en la Segunda Guerra porque quedó destruido y que realmente se ha convertido en una potencia también mundial. O sea, está Estados Unidos, China y Japón y Rusia, ¿no? Están ahí. Eso me ha llamado mucho la atención y me ha encantado porque has dicho ahorrar, trabajar fuerte, innovar y formarse. Luego también me ha gustado algo que has dicho y creo que desde el colectivo de CECAP debemos de hacerlo, que has dicho destruir o construir monopolios. ¿Vale? Eso también es importante porque las pequeñas empresas que formamos CECAP juntas somos muy potentes. Como has dicho tú, Netflix, que empezó solo y pudo con aquella. O sea, si somos conscientes de que hay otra manera de hacer las cosas y que redundan en beneficio de todos, que es lo que hablamos muchas veces entre nosotras, lo que es el modelo colaborativo, pues es importantísimo esa variable también. Ahora, ¿a qué le tenemos miedo? Es una pregunta potente, Luisa? Pero hay Pero que fíjate, respondérsela, hay que tomar conciencia. Fíjate, Victoria, yo de esto, y sé que ha sido mucho contenido en muy poco espacio de tiempo, pero por lo menos que toméis conciencia. Ojo que el miedo es lo más peligroso. Yo os diría que el miedo es más peligroso en estos momentos que contagiarnos del virus. sí, señora. Entonces, abramos los ojos. ¿A qué miedos nos estamos enfrentando? Porque estos miedos nos van a paralizar, no nos van a dejar salir de la situación. Y tenemos que vivir esta situación como una oportunidad, porque lo es. Porque estábamos todos muy cómodos donde estábamos. Mejor o peor, las zonas de confort no es que sean cómodas, pero son las zonas donde todo funciona más o menos como yo sabía que tenía que funcionar. Pero ahora de repente, esto ya no sabemos cómo funciona. Tomemos conciencia de esos miedos, porque son muy peligrosos. Luisa, están escribiendo en el chat y están diciendo cosas muy, muy interesantes para que puedas hacerlo, ¿vale? Mira, aparte de que compañeras nos dicen que se llevan muchas cosas para reflexionar en su actividad, otras nos comentan que ha sido un subidón de motivación, que ha sido muy estimulante y muy buena, pero ahora, por ejemplo, me quedo con la positividad y con ser consciente de mi diálogo interior y miedo a equivocarme, miedo al fracaso, porque comenta otro compañero y amigo, no nos preparan para el fracaso y eso es verdad también. Así que a ver aquí qué les cuentas con estas cosas que son Vale, muy importantes. vale. Victoria, ¿cómo se llamaba el que descubrió la bombilla? Este fue Franklin, era Franklin, no, Franklin fue la electricidad. Sí, Pues Franklin. vale. Es que ahora, yo para los nombres soy fatal. No, no sabéis lo que me he tenido que esforzar para aprenderme muchas de las cosas, porque yo los nombres siempre los olvido todos. Ya habéis visto el del artículo, que es lo que me ha costado. Esta persona citan que él tuvo que repetir su experimento, el de la bombilla, 999 veces, porque cada vez que diseñaba la bombilla e iba a encenderla, no se le encendía. Mirad, ¿el qué creéis que se decía a sí mismo? Volvemos al diálogo interno. Edison, nos han dicho Edison, Edison, eso, gracias, gracias. Edison, efectivamente. Edison, cada vez que él estaba trabajando con su innovación, daros cuenta, una innovación tecnológica importantísima. Vale, pues él iba a ver si funcionaba y la bombilla no funcionaba. Una vez, 2 veces, 3 veces. Y cuentan que hasta 999 veces. Y ahí os pregunto, ¿cuál es el diálogo interior que tenía él consigo mismo? Él se decía a sí mismo, he fracasado. Imaginaros en la vez que haga, por ejemplo, 850. Coge la bombilla. 850 veces he hecho yo la bombilla.
Voy a encenderla. ¡Pam! ¿Qué pasa? No se enciende. 850 veces. Él a sí mismo no se decía soy un fracasado, ni se decía he fracasado. ¿Sabéis lo que se decía? Me he equivocado. ¿Y qué problema hay con equivocarse? No hay ninguno. Me acabo de equivocar yo. Yo quería decir su nombre y no me salía. Y durante la charla también quería decir su nombre y no me salía, pero eso me pasa muchísimas veces. ¿Y qué? Pues me he equivocado. Disculparme. Os he hecho perder unos segundos. Ya está, pero no he fracasado. Y Edison no había fracasado. Se equivocaba. Pero es que equivocarse es parte del proceso de un aprendizaje. Cuando aprendemos a andar y somos niños, nos equivocamos. Y nos caemos. ¿Y qué pasa? Pues que nos volvemos a levantar. Y cuando yo iba con la bicicleta BH roja, que me quitaron las ruedecitas de detrás, me equivocaba muchas veces y me pegaba una castaña que no veas. Pero aquí estoy, que me encanta ir en bicicleta y sigo yendo en bicicleta y aprendí divinamente a aprender, pero me equivoqué muchas veces. Y en mi empresa me he equivocado. Cuando fui empresaria me equivoqué, pero no una vez, muchas. Y 22 años de empresa que tuve. Y al final también hubo una equivocación. ¿Y qué? Aquí estoy. ¿Sabéis cuánto he aprendido? De las equivocaciones más grandes es de lo que más se aprende en esta vida. Pero no me siento, nunca me he sentido fracasada, porque eso es una lección. Tú te sientes fracasado si tú decides sentirte fracasado, porque tu diálogo interno, en vez de decirte me he equivocado y hacerte la pregunta, con esta equivocación, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué me está diciendo la vida que necesito aprender? ¿Qué nos está diciendo la vida? ¿Qué nos está diciendo este virus que tenemos que aprender? Pues a nivel sociedad yo creo que nos está diciendo muchas cosas y hay muchos aprendizajes pendientes. Bueno, pues Luisa, todo el mundo está diciendo que es, vamos, súper interesantísimo, que es muy buena tu ponencia, muy buena, que tenemos que salir de la zona de confort, que la sociedad es muy competitiva y por eso el miedo al fracaso, pero millones de gracias porque le ha encantado tu exposición también. Gracias. Daniel, que enhorabuena, y Luisa Bravo, muy, muy buena. O sea que, Y eso que os digo, que dar clases mirando la pantallita y no pudiéndoos ver, de verdad, que es salir de mi zona de confort. También nos están diciendo que supone un reto importante y que vamos a ello. O sea que estamos todos, creo que todavía reflexionando todo lo que nos has dicho, porque son cosas muy importantes que a lo mejor en el día a día no nos paramos a pensarlas. Y estar escuchándote a ti cómo las dices y cómo las conoces, pues te remueve. Lo habéis hecho genial, Luisa. Una vez más, Luisa, muchas gracias. Todo están más que preguntar, te están felicitando y dándote las gracias por esta jornada. Sí, yo creo que... Victoria, si te parece, Claro. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud que no nos ha dado tiempo porque son justo ahora las 6, ahí tenéis mi correo electrónico. Oye, Luisa, me he quedado con esta pregunta, me gustaría, y encantadísima. Además, darme feedback, porfa, porque... Pues yo creo que estamos compañeros de toda España y mira, también está mi compañera Carmen también, todo el mundo te está felicitando, muy interesante y ha estado genial. Yo creo que es importante para el colectivo de centros de formación que de verdad también nos empoderemos un poco con esto, de decir, lo que he intentado decir al principio, CECAP son muchos centros en muchos lugares y que estamos haciendo una labor muy importante. Y de hecho hemos innovado, Luisa, porque la mayoría de los compañeros, cuando nos han cerrado las puertas, hemos salido de la zona de confort y todo el mundo en una semana ha continuado ofreciendo a sus clientes el servicio a un ritmo veloz. O sea que
de verdad, yo a Schumpeter no lo conocía, pero prometo que lo voy a poner entre mis libros de lectura. Sí. Darwin sí, porque lo tengo entre mis tareas, pero que la verdad es un repaso a aquellas cosas que hay que pensar y que hay que reflexionar, y pensar ese del miedo, porque yo también he reflexionado y tengo mi miedo apuntado y te lo enviaré. Mi miedo apuntado te lo enviaré. No Lo me importa espero. hacerlo público porque mi miedo es más no sentirme acompañada, ¿sabes? Porque yo siempre me gusta trabajar con la gente, no sé, o sea, no me gusta trabajar sola. Y no sentirme acompañada me da miedo. Pero no me paralizo, como también sabes. O sea, me da miedo, pero si tengo que estar fuera yo sola, pues estoy ahí, ya está. Siempre intentando hacer las cosas lo mejor posibles para nuestro colectivo y para mis clientes y clientas. Bueno, estaríamos charlando aquí Pero es la hora. pero es la hora. Gracias, Manuel Folgado, Victoria. también muchas gracias. Mamen, mil gracias por compartir. También me han dicho que le pasa lo mismo que a mí, que tienen miedo a no sentirse acompañada. Pues sí, Mamen. Eso nos ocurre muchas veces, nuestra compañera. Luisa, de verdad un placer. Yo estaría escuchándote, compartiendo contigo tus reflexiones, y creo que lo volveremos a hacer en otros momentos cuando tengas tu disponibilidad, y volvemos a hacer otro momento de estos, porque necesitamos las empresarias y los empresarios ver visiones para poder continuar innovando y creando empresa y trabajo, que es y riqueza para la sociedad. Y quiero terminar diciéndoos que sois un sector clave. Mirar Japón. Japón, una de sus variables fue la formación, invirtió muchísimo en formación. Este país necesita invertir en formación y vosotros sois uno de esos pilares de esa formación. Os necesitamos. Necesitemos que dais la mejor versión de vosotros mismos, la mayor calidad. Pues lo haremos, pero también has dicho tú otra cosa que pasó en Japón, y es que la administración dio un gran apoyo, los gobiernos inyectaron mucha liquidez para que se pudiera hacer frente a esos retos. Y ahora mismo en esta situación todos los ciudadanos y los empresarios y empresarias necesitamos ese empuje también de la administración para poder llegar a conseguir formar a las personas al nivel que las empresas necesitan. Bueno, chicos, chicas, compañeros, amigos, gracias, mil besos, Luisa. Hasta otro momento. Y ya sabéis que tenéis las direcciones de Luisa Bravo, tenéis mi dirección. Cualquier cosa que queramos compartir, estaremos encantadas, tanto Luisa como yo, en poder responderos. Que paséis una buena semana. Gracias, hasta luego. Adiós.